Muy bien, estamos con nuestra invitada de esta noche, que es la señora Inés Temple, ella es presidente del IG Harrison. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, ¿Qué muchas tal? gracias. Y pues se dedica a reflexionar mucho y a trabajar con gente que está siendo desvinculada de otra empresa y que aspira a continuar su vida laboral. Pero últimamente se está reflexionando, Inés, sobre aquellas cosas que una persona que quiere preservar su puesto no debe hacer. Sí, gracias, Mario, y muchas gracias por la invitación. Sí, y en verdad a veces es más fácil acordarnos de lo que no tenemos que hacer de lo que sí tenemos que hacer. Y son varias las cosas que uno realmente, si quiere destruir su carrera, debe hacer. No debe hacer. Dicho casi sarcásticamente, ¿no? Nadie quiere destruir su carrera, pero... Obviamente, pero a veces lo hacemos y sin darnos cuenta, ¿no? Y eso lo hacen las personas, por ejemplo, cuando mienten, cuando no cumplen sus compromisos, cuando no le dan valor a los demás, no reconocen el trabajo ajeno, cuando no participan activamente del equipo, o personas que en general hablan mal de su jefe y creen que además es casi una... Es una regla casi. Una tarea. U otros que peor aún ventilan todo lo que pasa en la oficina por calles y plazas, en Facebook y en demás, como una manera de decir... yo no soy lo mismo que ellos, que en el fondo no son sino señales de mala actitud. Tú has publicado un artículo que es, vamos a decir, un exálogo, o sea, las 6 reglas de aquello que uno no debe hacer si es que quiere o no destruir, evitar que su carrera profesional se destruya. La primera de ellas habla de lo que supone no tener filtros a la hora de comunicarse, ya sea con sus compañeros de trabajo, con sus jefes o sobre todo con los clientes. Es decir, no dices todo lo que piensas, no dices todo lo que se te pasa por la cabeza. Y la segunda, en cambio, habla sobre la inconveniencia de mentir. Uno podría decir que existe una contradicción entre lo primero y lo segundo, porque en el primer caso recomiendas no decir todo lo que piensas, que claro, no es exactamente mentir, pero es edulcorar la verdad, y la segunda dice no vayas a mentir. Son cosas bien diferentes. A ver. Yo creo que hay personas que confunden la franqueza con la falta de tino o con la tosquedad al hablar o expresarse. Vamos a poner un ejemplo banal. Es como que viene tu mejor amiga y te pregunta, me he engordado, ¿no? Por hablar un ejemplo. O tu jefe te pregunta, ¿cómo me fue en esta reunión? Tú le puedes decir, jefe, le fue pésimo, usted es un torpe y la verdad que hasta considero que es casi ridículo. O puedes decirle, jefe, yo creo que hay oportunidades para que mejoremos y de repente le puedo sugerir un libro donde creo que le podría ayudar a hacer la presentación mejor. Yo creo que hay un tema de intención a la hora de comunicarse. Es como que si tu amiga te hace esa pregunta, le decir, sí, eres una gorda horrible. O sea, uno no tiene por qué ofender con sus palabras. Claro, está yendo más allá de la respuesta, está buscando herir al receptor. Claro, mentir es otro tema, porque mentir es disfrazar la realidad o negarla. Acá lo que estamos diciendo es que muchas personas no manejan emocionalmente sus reacciones, no tienen un nivel de inteligencia emocional que busca establecer la empatía con las personas. Y acordémonos que las personas necesitan de nosotros también aprobación y aceptación para sentirse bien con ellas mismas y para además, dada la ley de la reciprocidad, devolvernos esas buenas relaciones. Hay gente que torpedea a la gente con la que trabaja con malas actitudes, con agresiones pasivas, agresiones completas y de estas verbales, lo que genera en la oficina un mal clima y lo que hace que uno sea visto como una persona negativa, agresiva, poco colaboradora, destructiva, que eso necesariamente es una magnífica manera para destruir tu carrera. En la cantidad de casos que ustedes y tú en particular ven cotidianamente, muchas de las razones de la pérdida de un empleo tienen que ver con estas características que acabamos de mencionar. Sí, no. Porque las reducciones en una empresa muchas veces tienen que ver con razones económicas, no con razones de conducta de la persona dentro de la empresa, ¿no? Lo que nosotros vemos es que al nivel de ejecutivos medios y altos, son muy pocas veces las razones de desempeño. Es el mal desempeño una razón para una salida. Nosotros trabajamos además con las mejores empresas, con la mejor gente del mercado y las razones más que nada están vinculadas a cambios en los perfiles, reorganizaciones o temas políticos dentro de una organización. Sin embargo, para la gente más joven
que es con quien muchas veces estamos, a quien le dirijo estos artículos, o con personas que no necesariamente tienen niveles ejecutivos, los temas de mal desempeño o mala actitud son muchas veces factores de desvinculación. Y esto muchas veces está vinculado a una falta de madurez, o madurez emocional, o una falta de experiencia. Muchas personas que no hacen el switch entre el pasar entre la universidad o la academia a un trabajo donde se espera un nivel de responsabilidad y de capacidad de interacción con otros. Mira, nosotros vemos que el 85% del éxito en la carrera de una persona está vinculado no necesariamente a inteligencia, sino a factores de personalidad, al cómo uno se conduce con nosotros, con sus jefes, con sus colaboradores, con sus subordinados, con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, eso es lo que se llaman habilidades blandas, como tú sabes, ¿no? Pero la tercera regla del exálogo me parece que no está dirigida al público joven, sino más bien a una persona que tiene responsabilidades administrativas, gente que depende de él, porque tiene que ver con el hecho de quedarse con los créditos de otra persona. Lo que ha hecho el subalterno se lo apropia o no lo comparte adecuadamente. No solo, Mario, porque también, si tú eres parte de un equipo, por ejemplo, y entre todos han hecho una magnífica propuesta, una idea, o han hecho un proyecto, fue del equipo. Hay gente, sin embargo, que se lo queda para sí mismo el mérito. Y eso es un error, porque con eso estás bombardeando a tus colaboradores, no los estás validando y por lo tanto estás generándote cuasi enemigos en tu organización. Y eso definitivamente no es bueno para tu carrera. Entonces, no lo puedes hacer ni tus colaboradores, ni tus clientes, ni tus subordinados. Es para todas las edades. O sea, la inteligencia emocional ojalá fuera solamente para los jefes. Uno llega a ser jefe si tiene un mejor nivel de inteligencia emocional. No, pero digamos, el que esté en posición de apropiarse de un trabajo colectivo y aparecer como el único titular de lo que se ha hecho, generalmente es quien tiene una posición más alta. Sí, ciertamente, ¿no? O por lo menos supervisa a alguien, aunque sea una persona. Y eso es lo que explica que los subordinados no expresen su protesta abiertamente porque temen alguna represalia. Y es un error enorme no validar a la gente, además. Las personas esperan ser reconocidas y validadas. Mira, una de las principales razones por las cuales las personas dejan un trabajo, hasta un 80% de los casos, es por falta de reconocimiento o falta de proyección. La falta de proyección es no tengo un futuro adelante porque en el fondo no me están reconociendo mi valía. Y eso es un factor de desmotivación terrible. Muy bien, vamos a una pausa, Inés, y regresamos en un momento. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, continuamos nuestra conversación con Inés Temple, quien es presidente del IGEST Harrison. Estábamos conversando sobre un artículo que ha publicado ella, pero que en realidad expresa una preocupación
que ha manifestado en varias de sus trabajos periodísticos últimamente sobre qué cosa es lo que no debe hacer una persona que aspira a conservar un empleo que le gusta. O a desarrollar su carrera. O a desarrollar su carrera. El cuarto punto del exálogo se refiere precisamente a eso. Tú dices, si ya te sientes relativamente exitoso en lo tuyo, deja de preocuparte por desarrollarte. Por supuesto, eso lo está diciendo en tono irónico. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, preocuparse por el desarrollo. Aprender cosas nuevas, leer, asistir cursos. Esto nuevamente me da la impresión de que está referido a una persona que ya tiene alguna posición en una empresa. También, obviamente. Pero a veces la arrogancia, que es el principal enemigo de la empleabilidad, aparece desde pronto en las personas. Cuando la gente se siente capaz, cuando se siente valorada, respetada. Son practicantes y ya están dispensando arrogancia. Es un tema de personalidad más que de edad. Y eso hace que la gente caiga en complacencia, en la necesidad de sentir, ya no tengo que cambiar, aprender cosas nuevas, escuchar otros puntos de vista, ir a cursos, a seminarios, a congresos, o inclusive hay gente que no quiere ni siquiera hacer contactos, porque estima que hacerlos, ¿para qué me van a traer los demás? Esas actitudes lo que hacen es desvisten una carrera exitosa y finalmente te limitan oportunidades. Y muchas veces la gente no es ni siquiera consciente de ellas. Y sin embargo, esto, insisto, se pronuncia con la edad. Digamos, hay hábitos. Para hacer hábitos tiene que haber transcurrido un tiempo necesariamente. Sí. Pero hay tics, digamos, que se adquieren no tanto con el tiempo de trabajo en determinada fuente de empleo, cuanto con la edad, es decir... El éxito a veces es complicado. Nosotros le decimos la trampa del éxito. Hay personas que sienten que ya llegaron, o que ya saben, o que conocen, o que dominan un tema, o un área, o que se sienten muy seguros en su puesto y caen en ese mismo error de saber, yo ya lo sé, yo qué voy a aprender. O el comentario típico, a mí nadie me enseña nada. Esa es una actitud equivocada. Pero más frecuente en un hombre de 40 o una mujer de 40 que en un hombre de 25 o una mujer de 25. Yo creo que la arrogancia es un factor de personalidad independiente de la edad, pero ciertamente una persona que ha caminado más en su carrera tiende a caer lamentablemente más en esta trampa del éxito, ¿no? Claro. Hay estudios económicos que indican precisamente que una de las maneras de rehuir a la competencia es matar a los jóvenes, digamos, que traen tecnología que uno no conoce, hábitos de trabajo que resultan extraños y uno ya no siente que se puede renovar al mismo ritmo y en consecuencia desarrolla un mal humor y hostilidad hacia esta amenaza. Justo juvenil. Estábamos leyendo hace poco un conjunto de estudios que ha publicado en la revista Harvard Business Review que habla de cómo los líderes hoy están necesariamente vinculados a temas de tecnología. Hoy en día uno difícilmente puede liderar una organización, sobre todo si esta es compleja o esta es moderna, si es que no se mete en temas de tecnología. Porque la tecnología que ya no es solamente un área de dominio de los jóvenes, como antes pensábamos. Es más, hoy se dice que la edad la determina tu conocimiento de la tecnología, tu habilidad para cambiar, para aprender y cuánto eres capaz de aceptar e involucrarte de cabeza en temas de tecnología, del área que sea. Y eso creo que es definitivo. Y para eso tienes que seguir aprendiendo. Uno no puede tirar la toalla y decir, yo de eso no entiendo. Ya la hice. No puedes. Ya la hice o ya no quiero seguir. Nunca la hacemos. Hasta... El quinto punto tiene que ver precisamente con eso. Dices, olvídate de los indicadores de éxito de la posición o de todo eso relacionado con agregar valor, y acá viene el punto de contacto, o hacer las cosas bien. Recuerda que te pagan por sentarte en tu cubículo y por no incomodarte haciendo esas cosas que dicen que generan valor o contribuyen al resultado. Agárrate fuerte a tu silla. No es lo importante entonces capear la tormenta, acomodar el lugar y sobrevivir a los jefes. No. O sea, además... No, yo sé que no, pero tengo que preguntar. O sea, claramente nos pagan por agregar valor. Y muchas veces la manera como definimos ese valor que vamos a agregar son los indicadores de medición de nuestro trabajo, los indicadores de éxito. Muchas personas no se sientan con su jefe a acordar cómo me vas a medir, qué esperas que yo haga, cómo te voy a entregar ese resultado, cómo me vas a evaluar. Hay empresas que lo hacen formalmente, las más desarrolladas, pero en las que no tienen estos sistemas de medición o de evaluación de desempeño, es importante que uno sepa qué es lo que mi jefe quiere de mí, qué es lo que el área espera.
porque para eso nos pagan, no para sentarnos en la oficina o para defender nuestro territorio, nos pagan para hacer cosas concretas y cada día de la semana. No a veces cuando nos provoca, sino permanentemente. Entonces, hay gente que sin embargo tiene, como ya hemos visto, la actitud equivocada. Acá yo creo que lo central de todos nosotros que trabajamos para otros o en posiciones dependientes, y para nosotros mismos, porque es nuestra carrera obviamente, es tener claro qué es lo que se espera de nosotros y cómo hacerlo mejor. No basta hacerlo solamente bien, hay que hacerlo mejor. Y eso, que es como obvio y tan fácil, mucha gente no lo tiene tan claro en el día a día, y de eso se trata. El último punto de esta lista que preparaste tiene que ver con el no saber distinguir las cosas que uno, el mundo de la oficina con el mundo de la vida personal, traer cosas de una a otra y además ventilar fuera del contexto profesional elementos o información que debería más bien permanecer circunscrita a esa esfera. Nosotros hicimos hace 2 años una encuesta que estamos rehaciendo en estos momentos sobre redes, y el 60% de las personas que reclutan habían dejado de reclutar personas por lo que habían visto de ellas en su Facebook, en su Twitter o en su LinkedIn. Porque claro, hay gente que cree que hay una división, hay una pared de Berlín entre su vida personal y su vida de trabajo. Y creen que en su Facebook, por ejemplo, pueden dar su verdadera opinión de cómo odian a su jefe o cómo desprecian a la compañía y que nadie se da cuenta. Todo se ve, todo se sabe. Sí. Y además hay un concepto fundamental, Mario, que es la integridad. Somos uno solo. Por tanto, nuestra conducta se espera que sea lo mismo, al igual que nuestros valores, en el trabajo que en la vida personal. Pero dicho eso, las cosas del trabajo no las podemos ventilar. Uno no puede expresar sus sentires, sobre todo cuando son negativos, en un entorno que no corresponde, porque hay un respeto hacia nuestro cliente, que es nuestro empleador. Y mucha gente, yo en verdad me impresiono cuando todavía me encuentro con gente, sobre todo jóvenes, que creen que el Facebook es súper seguro. Digo, no hay manera. O sea, cualquiera puede ver el Facebook de cualquiera y de maneras, y mucha gente que recluta lo hace, y de maneras legales. Sí, claro. Entonces, el pensar que uno puede usar el Facebook de psicólogo o para ventilar sus rabias o para hablar con grosería y media de terceros. Yo a veces veo inclusive gente que uno conoce que habla negativamente, por decirlo de una manera limitada, de otras personas con agresividad. Entonces, al final, ¿qué te queda? Uy, yo no quiero contratar a esa persona. Uy, yo no me quiero vincular. A mí me ha pasado de dejar de contratar gente porque eran trolls, porque buscaban destruir a quien podían alegremente por deporte. Los negativos, la gente agresiva, la gente que ve solamente lo negativo de los demás. Un espacio, digamos, si uno está, por ejemplo, en un debate político y quiere comentar lo que... Y ese es el oficio es dedicarte a comentar lo que ocurre en la política, pues entonces los términos ásperos no son... Yo creo que una cosa es ser objetivo y otra cosa es ser grosero. No, grosero no, la grosería no es bienvenida, no tendría que serlo en ninguna circunstancia, ¿no? Así es, y en ningún ámbito. Sí. Y ni en el ámbito personal ni en el Pero es distinto grosero que áspero, pues. Áspero, ciertamente. Sí. Pero otra vez, yo creo que uno igual puede ser áspero, pero puede ser siempre respetuoso. Y finalmente uno está vendiendo su marca personal permanentemente. Nuestros servicios nos los compran personas. Y la identidad que generamos, no solamente de la calidad de nuestro trabajo, sino nuestra capacidad de interactuar con personas a todo nivel y en toda circunstancia, va a definir quiénes somos y cómo somos percibidos por los demás. Entonces, sí, uno tiene que ser tremendamente auténtico, pero dicho eso, tiene que ser cortés y agradable, porque finalmente la gente nos quiere por cómo nos hacemos sentir. Y hay muchas personas que van destruyendo personas alegremente y sin ninguna razón por la vida y después se quejan porque no tienen amigos o porque no tienen trabajo o porque les va mal. Y hay una relación directa, ¿no? Dejando el hexágono de lado y yendo más bien a lo que te ocupa hace ya muchos años, en el contexto económico que estamos viviendo, la desaceleración económica ha planteado un incremento en tu trabajo. O sea, hay mucha gente que está siendo recolocada, a diferencia de hace 3 meses o un año en este momento. Mira, nosotros hemos crecido, hemos casi
triplicado el tamaño de nuestro negocio en los últimos 5 años. Porque son cada vez más las empresas que reconocen el valor de tratar con respeto, con dignidad a las personas que tienen que vincular. Sobre todo las empresas que tienen una visión de futuro, que quieren retener a sus talentos y que quieren poder atraer a los talentos, se preocupan muchísimo de cómo los tratan si es que tienen que prescindir de ellos. Hoy el Perú cada vez es un país más insertado en una economía internacional y un país que es mucho más cuidadoso de sus talentos. Por lo tanto, el hecho de que nos contraten, nosotros tenemos más del 90% del mercado en temas de ejecutivos y 80 y tantos en temas de empleados, demuestra la madurez del mercado peruano, que no necesariamente estás atado a una desaceleración. Yo creo, y esta es una opinión personal y no soy una experta en el tema, Mario, lo que te estoy pidiendo. Yo creo que se está generando un pánico innecesario. El estar repitiendo permanentemente, se viene el cuco, se viene el cuco, se viene el cuco, lo que está generando es que las personas se preocupen. Y hay muchos empresarios que no lo ven que no lo ven así. Hay empresas que han sufrido una ligera desaceleración en sus ventas, pero hay muchos otros sectores que siguen creciendo, de repente no al 12, como otros años, o al 10, pero que siguen creciendo de una manera muy importante. Y yo creo que el Perú sigue fuerte y para adelante. Y no debemos caer en estos rumores que a veces son políticos, ¿no? Y menos ponerlos en el Facebook. En todo caso, no con lisura y media. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Inés Gracias por la esta invitación. interesante conversación. Nosotros volvemos después de la pausa. Scotiabank descubre